Hola, mi nombre es Paula Venencio, soy becaria doctoral del INVIRS, el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, y estoy con la doctora Mirna Biglione, que es investigadora principal de CONICET, también del mismo instituto. Hola Mirna. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por charlar conmigo un rato en el marco del Día Mundial del SIDA. Para empezar, en realidad tenía ganas de consultarte si podíamos hacer como una especie de raconto histórico del origen del HIV y de su descubrimiento. Bueno, el origen, vamos a ir más que el origen del VIH, cómo comienza todo, ¿no? Y todo comienza con que lo hemos visto en películas y demás, la famosa peste rosa, ¿no? Mal llamada peste rosa, con un grupo de jóvenes, en su momento, bueno, se decía homosexuales, hoy aprendimos a decir hombres que tienen sexo con hombres, que empezaban a tener enfermedades como neumonías que eran menos frecuentes, o candidiasis, que es una infección por hongos, pero como tienen los bebés blanca, la candidiasis en la lengüita, pero esta en formas más severas, y que comenzaban a fallecer en edad temprana y rápido, pero primero era como que no se sabía qué estaba pasando. Un grupo en Nueva York de estos jóvenes así de repente se internaban y al poco tiempo fallecían. Entonces se tuvo que pensar, decir, bueno, hasta que se sospechó que podía ser una infección de transmisión, ¿no? Un agente etiológico que se transmitía. También se vio que se estaban afectados pacientes hemofílicos que recibían sangre, entonces ahí se pensó, bueno, una transmisión a través de sangre contaminada, lo cual es una de las vías de transmisión de este virus. Bueno, luego más adelante, entonces, ya en ese entonces, esto fue por los 1981, los primeros casos en Nueva York. En Argentina también vinieron enseguida, en el 82-83 ya aparecieron los primeros casos, en Buenos Aires y al poquito tiempo en Rosario. Y para ese entonces, el doctor Robert Gallo y su equipo se encontraba estudiando retrovirus. Ya habían descubierto en 1979 un primer retrovirus humano que lo llamaron HTLV1. HTLV, ¿por qué? Por las siglas en inglés, ¿sí? Al revés, sería H de humano, B corta de virus, y LT, L de los linfocitos, que son células de nuestras defensas, son linfocitos T. Entonces, virus linfotrópico, porque trópico significa que tiene preferencia, que les gustan esos linfocitos. Entonces, en el 79 ellos descubrieron el HTLV1, un retrovirus más, ¿no? Un gran hallazgo, y luego 2 años después, en el 82, descubren el HTLV2. Entonces ellos ya tenían todo el sistema. Luego ellos también habían logrado trabajar con la interleuquina 2, que es un componente que ayuda a la proliferación de los linfocitos y ponerlos en cultivo. Todo esto ayudó a este descubrimiento para que luego viniera, entonces sí, que lograran aislar otro retrovirus humano que ellos llamaron HTLV3. Pero un año antes, por otro lado, ya no en Estados Unidos, sino en Francia, estaba el equipo de Luz Montagnier, que ellos también habían descubierto
que la causa podía ser un retrovirus humano. Lo que no habían logrado tan fácil era cultivarlo y demás, hacer algunos ensayos. Por eso el premio de los primeros diagnósticos para VIH se lo llevó Robert Gallo, pero el premio Nobel del descubrimiento se lo llevó el grupo francés años después por descubrir el HTLV3, que ellos llamaron diferente, lo llamaron virus asociado a la linfadenopatía, porque los pacientes también presentaban como ganglios hinchados, a veces en algunos casos, y el famoso sarcoma de Kaposi, que era el tumor de piel que daba manchas rosas, por lo cual el nombre de peste rosa, ¿no? Y claro, ¿por qué le habían puesto también peste? Porque la gente, mismo los médicos y demás, pacientes que fallecen y no saben la causa, empezó el temor, ¿sí? No los toco, los guantes, me puedo contagiar, hasta que después se vio que no era así, que las vías de transmisión son los que todos conocemos, como dijimos antes, sangre contaminada por vía de transmisión sexual, y de madre a hijo por amamantamiento y por vía intrauterina, ¿no es cierto? Ahora, el origen del virus, porque también ahí se empezó de, bueno, ¿de dónde salió este agente infeccioso? El origen se vio después que había venido de un salto interespecie a través de chimpancés en Camerún, en África, y que luego ahí se fue propagando, que hoy en día con aviones y demás el ser humano, bueno, transmite fácilmente un agente infeccioso, como ocurrió ahora con el coronavirus, ¿no? Claro, sí. Entonces, vos habías comentado un poco, entonces ahora al comienzo que había muchos temores, mucha incertidumbre, mucho desconocimiento también, ¿no? Claro, conocimiento, sí. sí. ¿Nos podrías contar algo más respecto en tu experiencia, ¿no? Como médica de estos primeros momentos de la pandemia de HIV? Y bueno, yo viví dos experiencias muy importantes en mi vida, que me había recibido de médica en Rosario, que me impactaron, ¿sí? Una fue la experiencia que mi papá era infectólogo, él trabajaba en el Hospital Carrasco, en Rosario, que se dedicaba a la tuberculosis, muchos años atrás a la lepra, por eso lo llamaban leprosario, y en un momento dado él empezó también a recibir casos de pacientes, de usuarios de drogas, de hombres que tenían sexo con hombres, y que no entendía qué pasaba, que fallecían rápido, cuando en realidad él trabajaba con una patología como la tuberculosis, que la mayoría, bueno, se podía recuperar, u otras enfermedades infecciosas. Además, ahí hay que aclarar que la tuberculosis que tenemos ahora, asociada al VIH, es distinta por la resistencia y todo lo demás. Pero en aquel momento, aquellos años, yo no. Y yo me recibí en 1989, y él también, los primeros casos los empezaron a ver junto como en Buenos Aires, en el 82, 83, ¿sí? Entonces, de repente, nosotros teníamos a un padre que era una persona alegre, tranquila, que venía de su hospital que él amaba, y de repente angustiado, no quería almorzar o no quería hablar, hasta que un día nos empieza a contar, ¿no? Al resto. Entonces eso para mí fue muy impactante. Yo estaba cursando, pero no cursaba, yo decidí no cursar con él en el servicio de él, así que ahí decidí empezar a ir a ver y aprender un poco. Y luego yo me voy a hacer una pasantía a Francia y no sabía qué especialidad seguir, y entonces él hizo unos contactos y fui al Hospital Broussais con el profesor Michel Kazachkin, y fui a hacer una pasantía de medio año para ir a ver pacientes con SIDA. Y ahí es donde que en 1987 es cuando aparece por primera vez todos los protocolos con la ZT, que fue muy importante, porque un tratamiento, porque no se sabía cómo encarar la estrategia terapéutica con este virus al inicio. Y bueno, y entonces ahí es donde yo seguí viendo, ahí sí todos los días, pacientes internados o pacientes de consultorio, en la etapa donde, bueno, vivían 2 años, 3 años, 5 años a lo sumo, tal vez allá estaban un poquito más avanzados que en Argentina, ¿no? Y él era el coordinador en el hospital de este protocolo, entonces, por ejemplo, ahí ya empecé a vivir también lo que era la estigmatización de estas personas, ¿no? Él había organizado un consultorio que era a la noche, que empezaba a las 7 de la noche, no importa si había nieve, llovía, si hacía frío, y estábamos ahí hasta la 1, ¿sí?
y esto se hizo porque, claro, muchas personas tenían temor en perder sus trabajos, porque faltaban por los síntomas, o faltaban porque tenían que ir a buscar el tratamiento, o por el protocolo en el que se incluían, que no había otros protocolos. Entonces uno veía todo, veía personas llorando, a veces en la consulta, personas alegres porque les había dado bien la carga viral o su cantidad de linfocitos, personas que venían a buscar también a veces la parte psicológica que ellos tenían montado todo de entrada, toda la contención, ¿no? Desde el punto de vista también psicoemocional. Así que yo viví en los primeros años todo el impacto de estos primeros pacientes y de lo que era ser discriminado, de lo que era que tener miedo a perder un trabajo, miedo a no llegar a la consulta y demás. Y tal cual, sí, bastante, no sé, muy terrible en estos momentos. Pero Claro, pensando era en, sí, muy duras, no es lo que estamos viviendo ahora, con todos los avances que hubo, ¿no? eso justamente quería apuntar, que hoy en día, básicamente gracias al avance en el conocimiento, gracias a las campañas, gracias a los activistas también, se avanzó un montón en reconocer todo este tipo de situaciones que se estaban viviendo y en plasmar, ¿no? Que quede, digamos, plasmada estos derechos adquiridos en diferentes legislaciones, en diferentes regulaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina se aprobó la ley de SIDA en 1990. Claro, en 1990 se reglamentó en el 91 y ahí es un gran logro la ley de SIDA, la ley nacional de SIDA que tenemos, eh, que está encarada para que se tomen todas las medidas con respecto a todos los aspectos, ¿no? El diagnóstico, tratamientos, estudios de investigación, prevención y además todo lo que implica el derecho a la confidencialidad, ¿sí? Entonces, todos los datos, no solo por el secreto médico profesional, pero además son cargados en un sistema con un código y esa persona tiene derecho a la reserva de que es VIH. Después vinieron también dos grandes logros más, esto es relacionado a los derechos, ¿no? A la protección laboral, después también a que no sea obligatorio hacer el test de VIH prelaboral, eso fue unos años ya después, en el 2015, pero bueno, es otro gran logro. Y después en el año también 2015 aparecieron lo que fueron los cócteles de drogas. Entonces, cócteles de drogas que ya empezaron a que la persona pueda vivir muchos más años antes de desarrollar, porque acá es donde hay que aclarar, el virus de la inmunodeficiencia humana, o antes llamado HTLV3, es el virus, pero la enfermedad en sí, cuando ya el sistema inmunitario ya está deficiente, aparecen todas las otras infecciones, enfermedades oportunistas, ya es propiamente la etapa que se llama SIDA, que es los últimos años. Entonces, todo ese periodo hasta llegar al SIDA con el cóctel, ahí se fue prolongando años tras años. En su momento eran muchas pastillas, eso también yo lo viví, entonces están los efectos adversos y demás, y después se fue logrando además con la importancia de lo que es contar con los adelantos tecnológicos, ¿no? De producción tecnológica en medicamentos y en testeo, los dos, ¿no? Se fue contando con menos cantidad de pastillas, la combinación, bueno, y entonces se logró aún más. Y después los test que también, hoy contamos con test rápido, que antes no había, y bueno, con algoritmos que facilitan. Y acá tenemos disculpame que te lo sigo contando, pero como está el hilo, algo muy importante, porque nosotros tenemos un argentino muy reconocido internacionalmente, pero que él reside en Canadá, que es Julio Montaner, que él propuso la estrategia del 90-90-90, que la ONU lo tomó luego, como lo adoptó, y que esto implica que que un 90% de las personas tengan acceso a un diagnóstico de VIH. O sea, que nadie no pueda tener el acceso. Y esto significa también entonces difusión, capacitación, ¿no? Que se hable, que se conozca, que se llegue la información. La comunicación efectiva siempre es clave, como acá en la pandemia de coronavirus. Sin una comunicación, no es bajar información además, es comunicación efectiva.
El otro, el receptor, tiene que entender qué quiero decir yo con esa información. ¿Sí? No es solo bajar. Entonces, la información es importante tener un diagnóstico, porque antes tengo un diagnóstico, y hoy en día que apenas se tiene el diagnóstico, entonces se va al tratamiento. Entonces el otro 90 es que el 90% de las personas tengan acceso al tratamiento. Y el otro 90 es que el 90% logren con ese tratamiento bajar su cantidad de virus, que es la carga viral. Y si yo bajo la cantidad de virus a que sea indetectable, si eso me lo permitieron los pasos previos, hoy en día ya se sabe que con una carga viral indetectable también hay una transmisión que no va a existir sexual, y eso le va a dar derechos a las personas a una mejor calidad de vida en pareja y acceso también, entonces, a otros derechos. Sí. Tal cual, hubo un aumento enorme en lo que es la calidad de vida. Yo tuve bueno, lo conocí a Julio Montaner en el primer congreso argentino de SIDA, y esto se lo dedico a mi padre, que ya no lo tengo, lo organizó mi papá y fue en Rosario, para que no sean en Buenos Aires, ¿no? Que fue en el año 1993. Y al otro año, gracias a los invitados, Parza, que era el jefe de vacunas, de ONU-SIDA, y varios invitados extranjeros, yo invité al profesor Casachín, con el que habían estado, Jean-Louis Bellerici, el Instituto Pasteur, que trabajaba en Utopia. Se logró también entonces crear la Sociedad Argentina, la primera Sociedad Argentina de SIDA, después fue cambiando. Pero eso todo tiene mucho que ver, igual que las fundaciones y las ONG que ayudan a siempre estar difundiendo, capacitando y dar acceso, ¿no? Sí, tal cual. En ese sentido, como decíamos, avanzó un montón lo que es mejoras en la calidad de vida, pero siempre no se tiene que perder de vista también lo que es el reclamo, lo entiendo yo, de la comunidad, ¿no?, de personas que viven con VIH, que es siempre seguir pensando en obtener la cura, ¿no?, para la cura final para el VIH. Claro. Pensaba ahora en retomar un poco una de las cosas que habías mencionado más al principio, justamente con lo que son los retrovirus relacionados al VIH, a los retrovirus. Habías mencionado al principio que al HIV en un primer momento se lo había llamado HTLV. O sea, este otro virus entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo se transmite? Acá en Argentina circula. Vos decís el HTLV1 y 2, que el 3 El es el... HTLV1 y 2. Sí, sí. Y bueno, son retrovirus, entonces tienen la misma estructura que el VIH, si uno los mira al microscopio electrónico, su formato es similar, y se transmite entonces de la misma vía, por vía sexual, acá sobre todo a nivel madre-hijo por amamantamiento, que sí es más prolongado, más posibilidad de contagio, y por sangre contaminada, que pueden ser la jeringa de los usuarios de drogas, que por suerte eso vino bajando. Nosotros estudiábamos años atrás, cuando yo inicié en el INVIRS, las coinfecciones, hay un trabajo de otros colegas ahí también, coinfección VIH, HTLV, sobre todo el 2, que estaba más asociado al uso de drogas endovenosas, las prevalencias eran altas, y podía influir en la evolución del VIH, el HTLV. Pero luego esa prevalencia fue bajando, y tenemos la suerte que en nuestro país el testeo en bancos de sangre es obligatorio para HTLV1 y 2 desde el 2005. ¿Sí? Entonces, si uno va a donar sangre, nos van a estudiar los anticuerpos para HTLV. Si nos da un resultado reactivo, después tendremos que confirmar, ¿no es cierto? Si es positivo, si es negativo. Pero bueno, no va a pasar una unidad de sangre infectada. Después, claro, acá viene otro problema, es que como el HTLV, y acá podemos hablar también de discriminación y falta de derechos para los individuos que viven con HTLV, porque tenemos el problema que es un virus que no está incluido en ningún programa o el programa de SIDA, o de transmisión madre a hijo, de enfermedad de transmisión sexual, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo, ¿no? En Brasil sucede lo mismo, en Perú, y hace 2 años, cuando en Australia se descubre que un grupo de aborígenes originarios de Australia Central, un 40% estaban infectados y tenían una enfermedad pulmonar que se asociaba más a una tasa de letalidad, de muerte, en los individuos infectados, empezó
una gran movida, ¿sí? Y se lo llamó justamente al doctor Robert Gallo, ¿sí? Quien enseguida él dijo, sí, vamos a movilizarnos, y entonces él escribió una carta a la OMS con otros investigadores, una investigadora de Australia y uno de Japón, solicitando que se tenga en cuenta el HTLV y se incluya como debe ser. Y ahí empezó la difusión, y también entonces se estableció que el 10 de noviembre, primero fue la primera vez que esto sucedió fue en el 2018, el 10 de noviembre es el Día Mundial de HTLV. Entonces, como son dos retrovirus, se transmiten de la misma forma, y bueno, es como que uno puede aprovechar, la coinfección existió, bueno, el Día Mundial de VIH, podríamos decir un poco, podemos darle un lugar al HTLV que todavía en otro contexto de salud pública no se le da. ¿Sí? Tal cual. Hace falta entonces que esté incluido entonces en programas nacionales de salud, para garantizar también que mejore la calidad de vida de aquellas personas que viven con este virus también. Y es muy importante, porque si alguien le da, por ejemplo, en un banco de sangre que es reactivo, después tiene que ir a algún lugar a hacer su confirmación de laboratorio, tiene que tener un médicos capacitados, que por suerte los médicos también fueron avanzando y demás, pero sin un programa que los ayude, y que les dé la capacitación, la difusión, la visibilización que es necesaria. Y lo que no dijimos, que bueno, para que no haya confusión, de la mayoría de los infectados, el HTLV2 no está asociado a una enfermedad específica, pero el HTLV1 sí, y a enfermedades severas, a una que va a parálisis y silla de rueda, y nos acorta la sobrevida, y a otra que causa leucemia o linfoma, y que encima estas leucemias por HTLV1, su tratamiento debe iniciarse con antivirales, como es la ZT, y el interferón que se usa para hepatitis B, y no con quimioterapia. Entonces, porque si no, ahí sí, yo le estoy acortando aún más la vida al paciente, que en realidad la leucemia si es aguda es de mal pronóstico, ¿no? Puede vivir 1 año, 2 años, 13, depende del diagnóstico precoz y el tratamiento. Pero hay leucemias crónicas que pueden curarse o pueden remitirse o tener una sobrevida mucho más larga, pero esto va a depender de ese tratamiento. Entonces, el conocimiento es clave, digamos. Y no nos tenemos que olvidar, porque olvidar o digamos, enseñar, ¿no? Porque no sé, a veces algunos pueden no saberlo, tal vez en el ambiente de salud, sí, o de investigadores, los que estamos en el tema, que nosotros tenemos un área endémica, Jujuy y Salta, donde la prevalencia, o sea, la cantidad de casos de HTLV1 es mayor, que de 100 personas, 3 pueden estar infectadas, y entonces las enfermedades también son endémicas. Pero además, se diagnostican las enfermedades en cualquier provincia del país. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, entonces es un ejemplo de cómo la visibilización, incluso dentro del personal de salud, hace una diferencia clave a la hora de preservar entonces a los pacientes. Por último, también quería consultarte eso que habías mencionado respecto a que también se transmite a través de la leche materna. Entonces, para el caso, por ejemplo, de bancos de leche, se tendría que hacer también algún tipo de tamizaje, claro, de para el banco testeo. de leche materna, nosotros tenemos 6 bancos, ¿sí? De leche materna a nivel país. El único que hace testeo para HTLV1-2, a las mamás que van a donar su leche materna con toda buena intención y que es un agradecimiento total, es el Banco de Leche Materna de Neuquén. Y nosotros tenemos algunos bancos donde a veces la tasa de inmigrantes que tenemos de países endémicos, como es Perú o puede ser Bolivia, donde en Bolivia no hay testeo ni siquiera en bancos de sangre para el HTLV1, a veces es importante en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y son un porcentaje, por ejemplo, en el Hospital Sardán, que a veces van a donar. Entonces, es un tema a tener en cuenta, porque tal vez estoy salvando una vida o de enfermedades severas a un bebé prematuro por otras causas que la madre no lo pueda amamantar, y quizás le puedo estar transmitiendo un HTLV1 y que a través del amamantamiento puede ir el día de mañana a un caso de leucemia. Tenemos que hacer hincapié, y vos, este es tu trabajo,
que publicaste recientemente, una revista internacional, y es que hay factores de predisposición, ¿no? Genética, o sea que generalmente las dos patologías, la parálisis o la leucemia o linfoma, se van a desarrollar en individuos con antecedentes de estas patologías, ¿sí? Entonces ahí uno puede ya también saber cómo seguir más a esos pacientes que están viviendo con VIH. Nosotros tenemos una paciente que tiene 2 hermanos de Santiago del Estero que fallecieron por leucemia, ella vive con VIH, y ella, por ejemplo, también es la que a mí me ha llevado a nuevamente, me ha estimulado a querer visibilizar nuevamente al HTLV, ¿sí? En estos últimos años. Bueno, Y bueno, entonces nuevamente es lo mismo, los derechos del paciente, del ser humano, de la calidad de vida, de una enfermedad que puede llevar menos o más años, va a depender de los conocimientos y de la inclusión en un programa de salud. tal cual, estoy a una deuda pendiente de la salud, entonces, Es una deuda con todavía que el tenemos, HTLV. estamos yendo detrás de esa meta y yo creo que esta vez lo vamos a lograr, sí. Y con el grupo que tenemos, con la doctora Carolina Berini, que trabaja hace tantos años conmigo, en lo que es, ella es la responsable del laboratorio de HTLV en el INVIRS, y yo hago más la parte a veces de asesoramiento médico, de hablar con los pacientes y demás. Y bueno, y ahora contamos con vos y con Nicolás Ducasa también, que se han abocado a esta solidaridad, ¿no?, con el HTLV, que es un tiempo extra que uno le dedica, ¿no es cierto?, más allá de lo que tenemos, así que bueno. Así. Bueno, muchas gracias por haberte tomado este tiempo para hablar conmigo, con nosotros, y a contarnos tu experiencia y tus aportes. Nosotros después, durante el resto del día, vamos a seguir teniendo otra serie también de actividades, otra serie de charlas relacionadas con el VIH, con el Día Mundial del SIDA. Así que bueno, gracias Mirna de nuevo. Me gustaría Y despedir con sí, una reflexión, ¿no? Y que pensemos que todavía no llegamos al punto en nuestra sociedad y en otras, donde una persona puede decir tranquilamente, tengo VIH. No lo puede decir sin miedo, tal vez a ser discriminado, o de sentirse mal, o de sentirse con vergüenza, o de sentirse con bronca, no sé, porque uno no está adentro. Si bien yo tengo gente muy allegada mía que vive con VIH, y sé por lo que ha transcurrido y pasado. Pero no, eso no existe todavía. Yo te contaba la otra vez que, bueno, esta semana fui a un centro de salud de infectología donde tratan a pacientes con VIH, y bajaba en el ascensor con un señor que me dijo, estoy contento porque yo soy VIH positivo y me dieron bien los resultados. Y no sé si él, creo que había escuchado que yo era médica, pero a mí me llamó muchísimo la atención y le digo, uy, qué bien que lo puede decir. Sí, 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 a esta altura ya está, me contestó. Pero a esta altura muchos todavía tal vez no se animan a decir a sus familias, porque también puede estar relacionado a su conducta sexual que eligieron, y también eso tampoco se animan. Entonces nosotros tenemos todavía un paso que por suerte estamos muy adelantados, pero otro paso muy grande por lograr, y que uno pueda decir, y sin miedo, porque tal vez algunos también y de otra generación, o que no tienen la información, tienen temor, ¿no? Decir, tomo del vaso, estoy con esta persona, ¿cómo se va a sentir todos sentados en una mesa y decir, y yo a veces tengo ganas de ir y decir, hoy tengo VIH, a ver cómo reaccionan las personas allegadas a mía, ¿no? Quisiera, a veces digo, voy a hacer la prueba porque creo que vamos en ese camino y se logró mucho, pero como faltan unos pasitos finales, para darle lugar a que todos puedan vivir con esa calidad de vida tan deseada, ¿sí? Así que sí, tal bueno, cual. eh, muchas gracias a vos, a todos los que están organizando todas estas disertaciones y charlas, me parece sumamente importante, y la verdad que estoy muy agradecida que, bueno, a mi tema de corazoncito, que se haya incluido al HTLV y se pueda difundir y capacitar también sobre este otro retrovirus. Así que bueno, gracias. Gracias a vos de nuevo y bueno, saludos y nos estamos viendo entonces.
Nos estaremos viendo pronto. Nos estamos viendo. Chao.